Buenas noches, saludos a todos presentes y a los que nos siguen a través de las redes, desde las parroquias de La Vega de San José, el Ateneo de Vecindario, Fuerteventura y Lanzarote. Continuamos con la programación de esta escuela, salvando el cambio de fecha sobre la clase de hoy que correspondía al 19 de marzo y que por dificultades de agenda hemos tenido que alterar sin problema gracias a la predisposición y a la colaboración de ambos ponentes. Muchas gracias. Siguiendo con la línea trazada en este curso, donde nos hemos centrado en el ámbito social, preferentemente en las personas y su dignidad, no podía faltar el racismo como tema de gran preocupación social que afecta a toda la sociedad mundial, origen de guerras, discriminaciones, xenofobias, etc. Como decía Papa Francisco, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el racismo es un virus que en vez de desaparecer, se esconde. Las expresiones de racismo renuevan la vergüenza en nosotros, demostrando que el progreso de la sociedad no está asegurado de una vez por todas. Es necesario combatir todas las formas de racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas de intolerancia. El racismo puede y debe ser derrotado mediante una cultura de encuentro, fraternidad y solidaridad. La clase de esta noche se titula El racismo como síntoma, genealogía de la diferencia en la construcción de la idea de nación en España. Para ello contamos con la presencia del doctor don Roberto Gil Hernández, nacido en Los Realejos, Tenerife. Roberto Gil Hernández, doctor por la Universidad de La Laguna en Filosofía, Cultura y Sociedad, con mención cum laude. Obtuvo el premio extraordinario del fin de carrera en la titulación de licenciado en Sociología en el curso 2008-2009. Sí. Ratificado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de La Laguna. Su actividad profesional y académica se desenvuelve fundamentalmente en los campos de la antropología social y la sociología de la cultura. Sus ámbitos de investigación son la teoría crítica, los estudios culturales, el pensamiento descolonial y el psicoanálisis. Su trabajo se centra en los procesos de representación asociados a la construcción de identidades culturales y sus vínculos con fenómenos como el nacionalismo y la creación de espacios patrimoniales en España. Es miembro del grupo de investigación La experiencia turística, imagen, cuerpo y muerte de la cultura, en diferentes universidades extranjeras y españolas, que implementa actualmente este proyecto. La modernidad paradójica, experiencias artísticas y turísticas en la España desarrollista 1959-1975, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. También se encuentra desarrollando por encargo de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias el proyecto de investigación Los signos del patrimonio cultural, poder, identidad y olvido en la gestión de la memoria colectiva en Canarias. Es responsable de la coordinación del programa de pensamiento crítico denominado No Todo, Crítica y Negatividad, del Museo Tenerife Espacio de las Artes, más conocido por todos como el TEA, perteneciente al Cabildo Insular de Tenerife. Hasta la fecha ha publicado más de una veintena de trabajos académicos, con difusión en el ámbito nacional e internacional. De ellos, en torno a una quincena son artículos académicos, 4 son libros y 3 capítulos de libros. Actualmente trabaja como docente e investigador interino en la Universidad de La Laguna. Ya que es una persona joven, como todos ustedes pueden comprobar, podemos afirmar que se trata de uno de los pensadores más importantes que hay hoy en Canarias. Toma la palabra Roberto Jiménez. Gracias, Humberto, te pasaste. Bueno, muchas gracias a todas y todos. Buenas noches. Quiero empezar haciendo un agradecimiento particular, personal, a Cristina Vega Martín como coordinadora de la escuela, por supuesto a Daniel Barreto y Jesús Pérez del Aula Cultural Manuel Alemán, Antonio Quintana, colaborador también
de la escuela y del periódico Noticias Obreras, a Fausto Saavedra, que está ahí a los mandos y que está haciendo que esto salga para otros sitios, por su trabajo logístico y, como no, a la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana y a Aristic. Es un placer para mí estar aquí para hablar de asuntos tan relevantes y, por suerte y por desgracia, también de tanta actualidad como el que da título a mi conferencia. Mi conferencia se llama El racismo como síntoma, genealogías de la diferencia en la construcción de la idea de nación en España. Y quiero empezar con una imagen que pueden ver ahí. Es una imagen que se dio en una manifestación convocada en noviembre de 2020 en Arguineguín. Recordemos que el puerto de Arguineguín se convirtió en escenario de la necropolítica migratoria de España y la Unión Europea en Canarias. Nuestro archipiélago cumplió en ese momento y sigue cumpliendo en la actualidad el papel de frontera imperial de Europa en el noroccidente de África, a través de su uso como plataforma de expansión y contención hacia el continente al que pertenecemos, es decir, al continente africano. Sí, sí, de acuerdo. No se sube más. Yo intento hablar un poquito más alto. El lema de la marcha podría decirse que fue: esto es una invasión. Se hablaba de invasión, era la retórica que abundaba. Y cuando se usa esta retórica, quiero hacer hincapié en esto, retórica polemológica o de guerra, para aludir a las migraciones desde el continente al que pertenecemos hacia las islas o hacia el Estado español en su conjunto, nunca se hacen estas afirmaciones de una manera inocente. Describir un movimiento demográfico que se produce en términos de agonía, causando además la muerte a una parte significativa de sus protagonistas, no puede ser de quienes han presentado en algún momento un desafío a la deriva homogeneizadora que acompaña las genealogías de las diferencias que hicieron posible la construcción de la idea de España. Suelo decir que estas genealogías pueden organizarse, para analizarlas mejor, en al menos 4 categorías. 4 categorías que en realidad aluden a 4 grandes oleadas históricas de edificación de cuanto conforma, y esto es muy importante, también de cuanto queda al margen de lo que se entiende por España. Estas 4 oleadas son: del siglo XIV más o menos al siglo XVII, la expansión del imperio colonial hispano hacia África. Nosotros representamos una parte del continente, América y Asia, los últimos compases ya del siglo XVII. Una segunda oleada que abarcaría del siglo XVIII al XIX, que se correspondería con el surgimiento del Estado-Nación liberal en España como tal, y que va de la Guerra de Sucesión a la Guerra de Independencia de España, me refiero, la guerra contra el gobierno bonapartista. Una tercera fase que transcurre durante el siglo XIX y que tendría que ver con la gran crisis y resurrección nacionalista que se produce entre la restauración borbónica y el final del franquismo. Y una cuarta y última fase, en la que todavía estamos metidos o enredados, que tiene lugar en el último tramo del siglo XX, que empieza o se da durante la normalización democrática neoliberal, empieza con la transición y no se sabe todavía si ha terminado, pero el último hito que lo ha marcado es el proceso independentista en Cataluña. Empezamos por la primera. Voy a hacer un recorrido lo más rápido que pueda por estas 4 grandes etapas, analizando sus hitos fundamentales, y luego nos vamos a detener en esto de el síntoma y sus vínculos con el racismo. Si empezamos por esta primera fase de expansión del imperio colonial hispano, en la imagen tenemos un cuadro, una pintura de historia de mediados del siglo XIX de Dioscoro Puebla, muy famosa, se llama El desembarco de los españoles en el Caribe. Se suele acotar esta primera oleada, como ya dije, entre los siglos XIV y XVII, más o menos, vinculándola a episodios históricos como la llegada a América de los primeros europeos. Pero fíjense, esta lectura no es del todo correcta, porque antes de esto, en la última fase de desarrollo feudal, en lo que hoy denominamos la Europa occidental, se dio un proceso de expansión en busca de territorio y población que autores como Immanuel Wallerstein consideran que se encuentra en la génesis del capitalismo. Me refiero a la expansión, por ejemplo, de poblaciones normandas hacia el sur de la península itálica y Sicilia, a la toma por parte de las tropas cruzadas de Chipre, Palestina y Siria, luego de la isla de Creta y de las islas del Egeo. Hablo también de la expansión inglesa hacia Gales, Escocia e Irlanda. Hablo del movimiento de los alemanes y escandinavos hacia los territorios bálticos y eslavos. Y por supuesto, como no, de la conquista de Al-Ándalus en la península ibérica. ¿Cuál es el ideario que acompaña a todos estos procesos de expansión, conquista y despojo?
Pues hay que admitir que el ideario que acompaña a estos movimientos es fundamentalmente el etos del cristianismo de la época. Se da así una paradoja muy compleja. Un credo universalista que en la teoría propende y propone la igualdad de todos los seres humanos, se convierte, como afirma Cedric J. Robinson, en un agente homogenizador, no tanto, perdón, en un agente homogenizador, sino en un dispositivo que en la práctica promueve la distancia hasta la exageración de las diferencias regionales, subculturales y dialécticas, hasta convertirlas en diferencias raciales. A su vez, plantea Robinson que esta diferenciación de la población por sus creencias religiosas introduce también jerarquías raciales en el uso de la fuerza de trabajo. El cristianismo, entendida como sistema, no como sistema de creencias, sino como administración institucional, política, etcétera, se transforma así en una retórica al servicio de la diferencia en Europa, apoyándose fundamentalmente en un tipo de discurso, el discurso de la limpieza de sangre, que es el subproducto, o podríamos decir, la retórica fundamental que hace posible el avance de un capitalismo, de un componente inevitablemente racial, que se convierte además en un sistema mundial. Y ello es visible en fuentes históricas como el Cantar del Mío Cid, por ejemplo, en el caso de la península ibérica, la primera Crónica General de España, el Romancero Viejo, en las cuales se detallan episodios concretos de la conquista de la Landa. Pero, ¿en qué consistía explícitamente este discurso de pureza o limpieza de sangre? Una investigadora muy prominente en los estudios del casticismo, Christiane Stalaer, habla de este tipo de retóricas como dispositivos de vigilancia sobre los posibles focos de contagio que conforman la endogénesis del casticismo. Entendiendo además el término castizo, ya saben que podríamos hablar como que es el primer marcador étnico que se da en la península ibérica ligado a este proceso de expansión, ¿no?, y de expulsión de poblaciones, en este caso musulmanas, hebreas y judías, perdón, musulmanas, hebreas y amasí, que son los tres grupos fundamentales en el Al-Ándalus. Lo que hace es concebir como focos de contagio a grupos de población fundamentalmente, insisto, protestante, musulmán, hebreo y romano, es decir, el pueblo gitano. Mediante el recurso, entonces, instituciones cristianas como la Santa Inquisición, se refuerza esta tendencia a la diferencia entre la población que se considera cristiana vieja y los cristianos nuevos. En eso consiste, en esa diferenciación fundamental, se basa el discurso de limpieza de sangre, además de hacer numerosas acusaciones de herejía a todos estos grupos de población sospechosos de poder inducir al contagio de estas nuevas sociedades. Y además la Inquisición vigila también, como se sabe, a grupos específicos como las mujeres, que son acusadas frecuentemente de brujería, a grupos insumisos, que son acusados de rebeldía, hablamos aquí de nuevo, por ejemplo, del pueblo romaní, a poblaciones itinerantes, ¿verdad?, que son acusados también de hechicería, etcétera. Aquí también entraría el pueblo romaní, incluso el pueblo hebreo, y a grupos esclavizados, provenientes en su mayoría del continente africano, ¿de acuerdo? A los que se les acusa además en muchos casos, pese a convertirse, de hacer falsas conversiones. El imaginario entonces de la pureza de sangre es importante porque acompaña a la población europea no solo en su expansión hacia las fronteras del propio continente, sino también durante la colonización de Canarias y América. Y allí se transforma en el imaginario de la blancura. El imaginario de la blancura, tal como lo define Santiago Castro Gómez, un filósofo colombiano que ha estudiado con mucha profusión este tipo de procesos, se sostiene en una idea cultural concreta. Ser blanco no depende solamente del color de la piel. Para ser blanco hay que tener unas determinadas creencias religiosas, cristiandad versus paganismo, idolatría, herejía, etcétera, etcétera. Cumplir con una serie de códigos de vestimenta, la vestimenta europea versus la desnudez de los pueblos no europeos, por ejemplo. Poseer unos determinados certificados de nobleza, nobleza versus vulgaridad, ¿vale?, pertenecer al vulgo. Asumir unas determinadas formas de comportamiento, esta es la clásica diferencia que establece Norbert Elias, por ejemplo, entre civilización e incivilización, y por supuesto participar en la producción y transmisión de conocimiento siguiendo unos determinados cánones epistemológicos. Escritura versus el protoempirismo o el indigenismo que practican los pueblos, insisto, no europeos. Así comienza realmente la etnogénesis protoespañola, arrinconando la diversidad que también conforman los grupos de población que pasan a formar parte
del imperio colonial hispano. Así, junto a la conquista militar, se llevó a cabo también una conquista semiótica que transforma los sentidos dados a la idea imperial de comunidad hispana. Eso que Enrique Duce, filósofo de la liberación, muy conocido, ustedes seguro que lo conocen más que yo, llama o denomina como el ego conquir. Dejando al margen, insisto, a grupos que ya hemos mencionado, musulmanes, hebreos, romaníes, protestantes, pero también a las poblaciones indígenas de Canarias, a las poblaciones africanas esclavizadas y, cómo no, a los indígenas americanos. La imagen que ven en esta foto, esta fotografía, es la portada del Colegio San Gregorio de Valladolid y es muy ilustrativa de cómo se produjo esta primera oleada de construcción protonacional de la idea de España. En el pórtico, si se fijan, traté de que fuera lo más ajustado posible, pero que fuera un grabado antiguo, ¿no? Para no mostrarlo en la actualidad, sigue estando relativamente igual, aunque ha sido restaurado en alguna ocasión. En el pórtico, que data de finales del siglo XV, se observa cómo su edificación coincide con una efeméride de muchísima importancia sobre el proceso del que estoy hablando. La gran controversia, que como saben es una discusión teológica en la que se imponen las tesis de Fray Bartolomé de las Casas, quien defendía la gentilidad de los amerindios. Los guanches llegaron, las poblaciones indígenas de Canarias llegaron tarde a esta discusión, como saben, pero que a la par que decían el alma, supuestamente de la cual serían portadores estas poblaciones, condena a la infidelidad a poblaciones musulmanas, hebreas y negras. Entre los motivos tallados en la fachada se observan representaciones de esa otredad negada en la etnogénesis del Imperio Hispano. De hecho, hay representaciones de poblaciones indígenas, se especula que podría haber poblaciones también emparentadas con el norte de África y, por supuesto, con la población europea cristiana, concebida conforme a esta idea del discurso de pureza de sangre o de limpieza de sangre. Vámonos con la segunda oleada de construcción nacional, el surgimiento del Estado-Nación español como tal y el imaginario científico de la raza. Hasta ahora no hemos hablado, o no se puede hablar de la idea de raza, sí de racismo, operando en las formas de diferencia, a través de las cuales se construye la idea de comunidad, en lo que sería esa protonación española. Pero ahora, inspirado en los preceptos de la Ilustración, es el ideario del liberalismo el que va dando forma al moderno Estado español. A España y su imperio, por supuesto. Y dicho ideario se instaura en la corona hispana de la mano de la dinastía borbónica, que como saben alcanza el poder después de la Guerra de Sucesión, que se da a principios del siglo XVIII, en el cual el primer monarca de esta dinastía, Felipe V, sustituye la monarquía compuesta de los Austrias, que era más plural, diversa y con una tendencia mercantilista, por un modelo de gobernanza absolutista, centralizado e igualmente liberal. La preocupación de la nueva corona pasa por dinamizar económica y socialmente España y sus colonias, y se traduce también en un interés creciente por regular su población. Por eso, investigadores como Francisco Vázquez García afirman que la lógica capitalista del nuevo Estado-Nación español, este Estado que estamos planteando ahora, el del 19, está cada vez más interesado en procesos como la natalidad, la mortalidad, la vivienda, la vejez, etcétera, etcétera, y da lugar en sus territorios al nacimiento de la biopolítica, que no es otra cosa que la capacidad de administrar la vida y la muerte de las poblaciones que conforman el naciente Estado-Nación español. Sobre las bases racistas, entonces, que imperaron durante la primera gran oleada de construcción protonacional que acabamos de ver, toma cuerpo esta segunda oleada apoyada en el recién instaurado imaginario científico de la raza. Este imaginario estaba destinado a medir la calidad de las poblaciones que formaban parte del Estado español, sometidas a su soberanía, para garantizar su productividad en el sentido liberal de la palabra, es decir, en términos de normalidad, según un nuevo imaginario de la blanquitud, o anormalidad, que era el imaginario que correspondía a las concebidas como razas inferiores. La idea de raza, al fin y al cabo, organiza la población de España y sus colonias siguiendo las jerarquías que ya imperan según las estructuras de la División Internacional del Trabajo inauguradas en la fase anterior, pero también basa sus modalidades de privilegio y opresión en otros marcadores de desigualdad, como el sexo, la espiritualidad o la episteme, la producción de conocimiento. La raza, por tanto, es una categoría imprescindible para articular las visiones de mundo burguesas vigentes entonces y se empieza a intentar medir empíricamente. Lo que pasa es que no tiene éxito. El hecho de que desde la biología, la historia natural, la antropología física y la medicina se insista tanto en la posibilidad de
medir empíricamente la forma que tienen los seres humanos y a partir de esas mediciones establecer qué lugar ocupan en las jerarquías de población mundial. Ustedes saben que Canarias tiene una larga experiencia en esto, por ejemplo. Tenemos el Museo Canario, que sigue siendo una prueba clara de cómo este tipo de conocimientos de ciencias trataban de medir la diversidad y la desigualdad humana a partir de mediciones craniométricas, estudios que tienen que ver con el tamaño de los huesos, estudios sobre el fenotipo que traían las poblaciones, etcétera, etcétera. A pesar de que se ponen en marcha estos dispositivos, la raza sigue operando para legitimar, como vemos, las desigualdades que ya fungían en el sistema mundial capitalista desde el siglo XV. Y la idea de España empieza a concebirse entre finales del siglo XVIII bajo planteamientos romanticistas y desde principios del siglo XIX, utilizando estos criterios más empiristas, científicos, para justificar, una vez más, su preeminencia imperial, ahora más allá del etos cristiano, que pasa a estar en un segundo plano, un tercer plano, y es el discurso de la ciencia el que ocupa el papel fundamental. Además de la raza, toman cuerpo entonces o cobran importancia otros conceptos como la idea de nación, que aquí ya sí aparece formulada, en la etapa anterior estaba todavía en ciernes, la nación entendida como una comunidad imaginada y como una administración soberana de miembros, se supone que iguales, la historia, entendida como el destino compartido de los miembros de la nación, y los sujetos que forman parte de esa nación, que son miembros también soberanos y supuestamente libres que conforman la nación. Sin embargo, la nación como construcción social burguesa supone una interpretación, o más bien una interpelación a una comunidad, es decir, a un nosotros, que siempre precisa ser de otro mecanismo que yo lo defino como perverso. No es posible imaginar la nación sin apelar a un nosotros, esto es cierto, pero tampoco es posible imaginar la nación sin excluir a unos otros. ¿Quiénes quedan fuera de la formulación de la nación en España? Ya hemos visto quiénes quedaban fuera antes, ¿verdad? En esta primera oleada, pero en esta segunda, pues para empezar, los defensores del modelo compuesto de monarquía, los austrias, que fueron las primeras víctimas de este discurso, que fueron reprimidos duramente durante las guerras de sucesión, en especial los reinos de Mallorca, Valencia y Aragón. De hecho, buena parte del nacionalismo y el independentismo catalán basa sus preceptos históricos en este momento traumático en términos colectivos para estas poblaciones, pero sobre todo los grandes damnificados, las poblaciones excluidas de este relato nacional español son las poblaciones subalternas que se conciben dentro de los límites de todo el imperio. Hay que volver a citar a las mujeres, aún sin derechos, a los grupos étnicos como romaníes, que no eran productivos, a la población criolla de América Latina, que no tenía acceso a los puestos de la administración colonial, y fruto de ese descontento tendrán lugar las primeras revueltas a finales del siglo XVIII y los procesos de independencia en América Latina, los grupos indígenas de América y África, que protagonizarán en América en el XIX y en África en el XX movimientos de descolonización, y los grupos esclavizados que también existían dentro del territorio estatal español. Estamos hablando de población esclavizada que llega prácticamente hasta el siglo XIX en lugares como Andalucía, Canarias, el norte de África y América Latina. La Constitución de 1812 quiso revertir, en parte, esta situación al declarar que la soberanía del Estado-Nación recaía, cito textualmente, en la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Esta maniobra, sin embargo, seguía excluyendo a mujeres, romaníes, indígenas, esclavizados. De hecho, solo incluía a las élites criollas por temor a las independencias, que llegaron muy pronto en Estados Unidos, que no entraría dentro del Imperio Español, pero fue un proceso independentista clave para inspirar a las colonias españolas, como saben, en 1776. En Haití, en 1792. Las primeras revueltas en América Latina empiezan en 1740 y llegan hasta 1807, cuando ya empiezan los procesos de descolonización como tal. Y luego se da, además, la ocupación francesa de España. Entre 1808 y 1814, fuerza la creación de las Juntas Supremas Gubernativas, que en Canarias sabemos un poquito de esto, porque nos trajo la división provincial y nos trajo también el único periodo en el que el archipiélago se ha, entre comillas, autogestionado. El final de la Guerra de Independencia interrumpe esta tentativa e instaura un nuevo periodo, el de un nacionalismo centrípeto, calificado por el historiador José Álvarez Junco como fanatismo castizo. La reacción a esta formulación nacionalista de carácter racista, que combatía y exacerbaba además los anhelos de mayor igualdad entre las élites de la orilla imperial, es el germen del nacionalismo además centrífugo y hace posibles, como les decía antes, las independencias americanas. ¿Qué sucede entonces en esta segunda oleada? Que se reemplaza el protorracismo religioso del discurso de pureza de sangre por el racismo científico
que sigue considerando inferiores a las poblaciones no europeas, demostrando, como asegura George W. Stocking, que raza y nación son conceptos aplicables a diferentes niveles, pero de una misma pirámide. Tercera oleada, muerte y resurrección nacional. Como saben, entre las consecuencias de la guerra de sucesión está la disputa por la primacía del comercio mundial entre los imperios español, británico, francés y holandés, fundamentalmente. Esto influye y mucho en los apoyos que durante el siglo XIX alcanzan las naciones americanas en su independencia, en quienes se apoyan las élites criollas que protagonizan las independencias de América Latina, fundamentalmente en los otros imperios europeos con los que competía España. Esto supone el primer golpe que acabaría desembocando en la supuesta crisis nacional más grave que ha sufrido la historia de España. ¿Cuál es? La de 1898. El antagonismo político es otra de las causas que se suele poner sobre la mesa por parte de estas retóricas del nacionalismo centrípeto español para explicar esta gran crisis, ¿no? Hablamos de episodios como el sexenio democrático, que desemboca, como ustedes saben, en la Primera República, de carácter liberal y cantonalista o federal, que hizo posible la emergencia además de visiones alternativas a esos relatos totalizadores imperantes hasta entonces sobre el Estado-Nación en España, y además sienta las bases de futuras alianzas entre liberales progresistas y federalistas, por un lado, y el bloque conservador, compuesto por liberales, conservadores, monárquicos y tradicionalistas, por otro, que además tiene su eco más salvaje en la guerra civil. Antes veíamos el Maine, semi-unido en la bahía de La Habana, ahora vemos a Franco capitaneando a las tropas en la guerra del Rif. Tiene mucho sentido esta imagen, porque fíjense, la restauración borbónica, a finales del siglo XIX, que hizo lo posible por coartar lo que Ortega y Gasset llamaría el germen particularista, tanto en la península ibérica como en las colonias, se reproduce en este nuevo periodo a partir de la guerra del Rif. Como saben, tiene lugar a finales del siglo XIX y es una secuela de la guerra de África, tiene lugar a mitad del siglo XIX. Las guerras de Cuba, la guerra de los 10 años, la guerra chiquita y la de independencia, que acaba en 1898. La guerra hispano-estadounidense, que tiene lugar en la misma época y es la clave para que Cuba se independice. Fruto de los pactos que se dan tras esta guerra, la entrega a Estados Unidos de Puerto Rico, Filipinas y Guam, y la venta a Alemania un año más tarde de las Islas Marianas, Carolinas y Palau. Además, todos estos episodios se supone que dan forma a la pérdida de la primacía imperial de España frente al imperio británico, fundamentalmente. Y además el fortalecimiento de lo que en España se empezaba ya a denominar como la leyenda negra. Todos estos episodios históricos, insisto, dejan a las élites conservadoras y monárquicas que habían gobernado hasta entonces el Estado español en una situación de crisis colectiva o de presión nacional. Las retóricas de muerte, a la hora de referirse a la realidad del Estado español, se imponen en este momento. Y su propia élite intelectual, de distinto signo político, termina asumiendo las tesis que en aquella época en Europa estaban de moda, son las de Max Nordau, sobre la degeneración nacional, formuladas en ámbitos tan diversos como la geopolítica, pierde peso internacional España, la económica, hay una depresión productiva y un ensimismamiento, cultural, hay una incapacidad, se concibe así, para producir pensamiento propio en España, y ojos, racial, hay una degeneración biológica causada, fíjense lo que se decía en la época, por la mezcla con poblaciones, con las poblaciones coloniales con las que se había interactuado España durante esos siglos, e incluso, y esta es todavía más curiosa, de virilidad. Hay una pérdida de masculinidad vinculada al ideario nacionalista español. Pero todo discurso de muerte lleva aparejado siempre retóricas de resurrección. Se podría decir que en este periodo también se inicia una lucha por hegemonizar una nueva visión nacional. Una nueva visión nacional que además tiene competencia interna, porque dentro del Estado español empiezan a surgir nacionalismos que antagonizan con la idea del Estado español. Nacionalismo, vamos a llamarlos interiores. El vasco, que se reivindica, como ustedes saben, como la raza más antigua de Europa. Tiene lugar el proceso de la Renaixença catalana, en el que se habla de una España semítica frente a una Cataluña aria. Imagínense si los elementos raciales siguen planeando en este tipo de discurso. El resurgimiento gallego, donde los gallegos serían celtas y arios frente al resto de la población española, que poco menos sería que africana. Y dos ejemplos que son diferentes. El andaluz, gente como Blas Infante habla del estigma africano sobre la población andaluza, y como no el canario, donde la vinculación o la interpelación que se hace a los raciales a través de las poblaciones amazigh del continente o bereberes
que estarían vinculadas remotamente con las poblaciones cromañonas y por tanto con las antiguas poblaciones europeas. Para tratar de gobernar todo este antagonismo, tiene lugar una serie de episodios políticos de enorme calado que muestran además esa inestabilidad política de la que hablamos. La dictadura de Primo de Rivera, la dictadura o dicta blanda de Damaso Berenguer, la Segunda República y por último la Guerra Civil y la instauración del franquismo. Todos ellos responden, aunque tengan diferentes signos políticos, al intento de establecer un nuevo orden nacional. Con todo, el franquismo, que es el que se impone finalmente y dura más tiempo, encarna como ningún otro periodo histórico ese deseo de resucitar a España de la muerte, esa muerte nacional, de esa suerte de aletargamiento nacional, racial, masculino, intensificando la aplicación de un nacionalismo totalizante, excluyente y depredador. Probablemente porque fue la modalidad que tuvo más tiempo y más poder para materializar sus fines. Huelga decir que las tácticas utilizadas por el franquismo fueron aprendidas por sus generales en el contexto colonial africano y puestas en marcha en la península ibérica. Por eso era tan común durante la guerra civil y durante la dictadura escuchar a los medios del régimen y a los propios altos mandos denominar a los enemigos de la patria, que eran, como ustedes saben, los que defendían la democracia, nacionalistas no españoles, comunistas, anarquistas, feministas, no cristianos en algunos casos, etcétera, etcétera, con términos claramente inspirados en el imaginario racista colonial. En la prensa de la época, de hecho, se puede leer, calificar a las tropas republicanas como moros del norte, caníbales, salvajes e incluso zulúes. ¿Vale? Todo esto está más que documentado. Zulúes es una clara racialización desde la opresión al enemigo político. O sea, las tácticas coloniales empleadas en territorio europeo, en territorio, en este caso, del Estado español, en la península ibérica. ¿Vale? Ahora bien, estas apelaciones imbuidas de cierto espíritu nacional católico, del franquismo, encontraron un difícil acomodo en un mundo que a partir del año 39 empieza a luchar contra el fascismo, en buena medida lo derrota en el 45, que se empieza a descolonizar a partir del 45, sobre todo en África y Asia, ¿no? Hasta el año 75 más o menos que duran los primeros procesos de descolonización, y que se alinea en torno a dos bloques, la Guerra Fría, en los cuales no encajaba el Estado español por ninguna parte, y cuando empieza a encajar es simplemente como base militar, finalmente pues ladeándose hacia los intereses de la hegemonía estadounidense. Pero que se vuelve todavía más complicado de defender en el momento en el que se empieza a apostar por la integración europea, que como saben es un proyecto, empieza en los 50, pero toma fuerza sobre todo en los años 70 y 80. Y con eso llegamos a la cuarta oleada, la que yo denomino transición a la colonialidad global. La imagen le suena a todas y a todos. Ustedes saben que durante los últimos años del gobierno franquista se abre un nuevo periodo de pugna. El franquismo intentó acabar con toda forma de antagonismo, no lo consigue, sigue habiendo resistencias tanto dentro como fuera del Estado español, pero es en los últimos años del franquismo cuando ese antagonismo empieza a tener presencia nuevamente en las calles del Estado español. Y durante esos últimos años se abre ese periodo de pugna por la definición de la españolidad, tanto a nivel simbólico como material, es decir, a través de la toma de la administración del Estado. Y se producen acontecimientos muy importantes, como la disolución del Protectorado de Marruecos en 1958, la independencia de Guinea Ecuatorial en el 68, la aparición de grupos terroristas de carácter ideológico, o de grupos de liberación, o grupos armados como ETA, Grapo, FRAP, Terrayure, el MPAYAC, etcétera, etcétera. La aparición del terrorismo de Estado, por los GAL, entre otros grupos. La fallida descolonización del Sáhara Occidental en el 75 y la aparición de también grupos de terrorismo islamista que tienen su hito, vamos a decir, en el año 84 con el atentado en el restaurante El Descanso en Madrid, pero que en el año 2004 con el 11M es cuando demuestran su mayor potencia destructiva. Sin embargo, quienes se imponen en esta nueva pugna nacionalista, como ya ustedes saben, son los partidos que apuestan por la restauración de la monarquía borbónica, introduciendo el carácter parlamentario y neoliberal. De manera que las consecuencias de la transición democrática española serían las siguientes, ustedes las conocen. Se redacta la Constitución del 78, se empieza a hablar, empieza la andadura de la España de las autonomías, España entra en la OTAN, España entra en la Unión Europea, ¿no? Con los episodios que todos saben de la entrada de Canarias ralentizada por cuestiones como los puertos francos. Se producen elementos de carácter cultural muy llamativos que tienen que ver con esa redefinición de la identidad nacional española, como la Expo 92, los Juegos Olímpicos de Barcelona o la
Declaración de Madrid como capital europea de la cultura, todos en el año 92, el quinto centenario de la llegada de los europeos a América, dando forma a una especie de nacionalismo kitsch. Se da un nuevo 98, este término lo acuña Francisco Padrós Gascón, y él dice que tiene lugar sobre todo con el reforzamiento o la aparición de una derecha democrática, pero que está instaurada todavía en criterios que tienen que ver sobre todo con formas heredadas de la dictadura, y él lo focaliza sobre todo en la aparición de Aznar y la renovación de lo que era la Alianza Popular y su conversión en el Partido Popular, que lo convierte en un partido con capacidad de gobierno. La guerra de Irak, las primeras crisis migratorias con población africana, que empiezan a partir del 2006, como ustedes saben, el aumento de los casos de corrupción política a partir del 2007, cuando empiezan a estallar este tipo de casos, la crisis económica que se inicia en el 2008, el proceso independentista, que aunque lo tengamos tan presente, empieza en el año 2010, cuando se le revoca vía Tribunal Constitucional el Estatuto de Autonomía, el movimiento 15M en el 2012, el fin del bipartidismo en 2015, o el auge de la ultraderecha a partir del año 2019. Como ven, la gran mayoría de los episodios que les acabo de nombrar puede decirse que generan cierto malestar o son óbices de generar cierto malestar en la población que convive con ellos, ¿verdad? Según Slavoj Žižek, el capitalismo es quizás el sistema histórico que mejor ha trabajado con el malestar. Malestar, por otro lado, inherente a la condición humana. ¿Por qué? Porque las relaciones de dominación que éste impone lo vuelven productivo, unas veces negando los efectos de ese malestar y otras parapetándose en ellos para estimular el recurso a esos significantes vacíos que lo mantienen en funcionamiento. Hablo de significantes vacíos como la igualdad, la libertad, la democracia, etc. Significantes vacíos porque muchas veces, la gran mayoría de las veces, no se cumplen, aunque sirvan como legitimación de ese modelo capitalista. La persistencia aún así de ese malestar es el mejor ejemplo de cómo opera el síntoma en el ámbito social. ¿Y cómo puede describirse un síntoma en el ámbito social? Pues metafóricamente hablando podríamos definirlo como una grieta, como una falla, sin la cual no es posible la experiencia humana. En un sentido estricto, el síntoma alude a un malestar inconsciente que impide la clausura total de la experiencia de un sujeto o grupo social. Hasta cierto punto, fíjense, las entidades nacionales responden al deseo imposible de encubrir los síntomas de un determinado malestar social. Pero las identidades nacionales también son sintomáticas en sí mismas. Lo son porque para construir un nosotros nacional se necesita, insisto, dejar fuera siempre a un otro no nacional, extranjero, amenazante o enemigo. Y para articular todos esos marcadores de la diferencia, la raza resulta una categoría imprescindible. Aún hoy, de los nacionalismos contemporáneos, aunque estos mismos lo nieguen. Pero vamos a seguir de momento un poquito más con la definición del síntoma social y ahora volvemos al racismo. Es Sigmund Freud quien acuña por primera vez el concepto de síntoma en el campo del psicoanálisis. Pero según Lacan, es Marx el verdadero descubridor del síntoma, cuando éste trataba de caracterizar los excesos del capitalismo. El logro de Marx en este sentido sería demostrar que aquellos fenómenos que concebimos como errores o desarreglos del sistema capitalista, es decir, la desigualdad, las guerras, la crisis o el propio racismo, son en realidad su verdadera naturaleza, porque el capitalismo es incompatible con la vida en condiciones dignas para todos los seres humanos y, como se está demostrando en los últimos años, también para la mayoría de especies que poblan el planeta. Las identidades nacionales, debo insistir, encuentran en el síntoma un excelente caldo de cultivo en el que crecer. Así, el nacionalismo surge fruto de un deseo de plenitud que promete que la comunidad imaginada que representa la nación posee la capacidad de hacer frente de manera colectiva al malestar del que estamos hablando. Esto tiene mucho sentido con el auge de determinadas formas de nacionalismo en la actualidad, ¿no? Un sistema de defensa, un último recurso, una creencia en la estabilidad de la comunidad, en un mundo que se nos antoja plagado de riesgos y al borde de la extinción. No obstante, la propia génesis moderna del nacionalismo describe una paradoja. Al mismo tiempo que el nacionalismo es prodigado por, fundamentalmente, ¿no?, en su origen, las élites blancas y burguesas que comandan el sistema capitalista como justificación de su poder, el nacionalismo también ha sido utilizado como un arma para la emancipación de pueblos en situación de opresión.
¿Puede entonces una ideología que propugna la diferencia combatir el malestar social que esa misma diferencia provoca? ¿Puede entonces una ideología que propugna la exclusión apelar a la emancipación de grupos sociales oprimidos? Desde mi perspectiva, parece complicado que lo consiga, entre otras razones, porque la identidad nacional, insisto, solo se logra mediante la inscripción de fronteras. La nación es, por ello, el resultado siempre de un ejercicio de exclusión constitutiva. En otras palabras, el otro, ese no nacional, ese extranjero, esa amenaza, ese enemigo, sirve para establecer límites y a través de ello alimentar ciertas ficciones de integridad, estabilidad y seguridad. Por eso, todos los estados-nación son, de algún modo, estados fortaleza, incluso los más emancipadores y progresistas que podamos imaginar. En el caso de España, su papel como frontera racial de Europa no solo obedece, en este sentido, a su ubicación, pegadito al continente africano, vaya, el país más al sur de la Unión Europea, al menos por su costado occidental, sino también lo hace a partir de su historia que hemos repasado brevemente para tratar de manifestar estos vínculos. Y desde mi punto de vista es importante conectar esta genealogía de la diferencia en torno a la construcción de la idea de España con el malestar social que todavía atraviesa su realidad. Las formas en que hoy operan las identidades nacionales para excluir a grupos como feministas, otros nacionalistas no españoles, adversarios políticos que suelen ser caracterizados normalmente como la anti-España, grupos de migrantes, etcétera, etcétera, ¿acaso no están vinculadas con las formas de exclusión que en el pasado también operaron nuevamente contra las mujeres, las personas insumisas o pobres, las personas acusadas de herejía, las poblaciones indígenas, poblaciones musulmanas y hebreas, el pueblo romaní, las personas esclavizadas, etcétera, etcétera? ¿No hay un eco que reverbera constantemente en estas interpelaciones que hace el discurso nacionalista? A eso se refiere precisamente la teoría descolonial cuando habla del poder de la colonialidad. Lo que trata de describir, a fin de cuentas, con este término, colonialidad, es cómo operan los patrones del poder capitalista. La colonialidad se pone en marcha por primera vez con la expansión colonial de Europa hacia el oeste, lo que otorga a los reinos que antes conformaban las entidades políticas que hoy se han convertido en el Estado español, les guste o no a los que defienden esta idea, en el territorio de origen de ese capitalismo racial del que habla Cedric J. Rhodes. La colonialidad es, quiero insistir en esto, producto de la aplicación de patrones de poder capitalistas basados fundamentalmente en el imaginario de la raza, en intersección, claro está, con la clase, el sexo, la forma en que se producen conocimientos y también con la epistemología. Luego, la raza funciona como categoría que encarna el racismo que la hace posible, como marcador de las diferencias entre seres humanos y sus componentes además operan como lo hace la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que la raza es el elemento clave para que exista racismo. Desde mi punto de vista es justamente al contrario, es el racismo que como vimos, que es protonacional y que es protorracial incluso, el que inventa la raza. El racismo necesita un concepto con el cual legitimar las desigualdades que inaugura como concepto clave, como término clave en la conformación del capitalismo como sistema mundial. De manera que el racismo y la raza operan como una ley. La ley, como ustedes saben, es un significante que representa la autoridad y el orden instituyente, pero también el deseo de transgredir sus mandamientos. La ley de la raza, por tanto, a la que hace mención, en este caso un autor africano muy conocido, Gilles Member, tiene la capacidad de representar las relaciones sociales establecidas entre cuerpos racializados, tanto desde el privilegio como desde la opresión. Y esto es muy importante, esto es una precisión que siempre hablo. Cuando se apela a la raza y a cuerpos racializados, no solo se puede hablar de las personas que sufren el racismo desde la opresión. La raza es un diseño que no funciona si no racializa a las personas que también gozan de condiciones de privilegio. Es decir, que igual que existen imaginarios de la negritud que sirven para legitimar la desigualdad de poblaciones, por ejemplo, la África subsahariana, existen imaginarios de la blanquitud que sirven para legitimar los privilegios de las poblaciones europeas y norteamericanas, al menos las concebidas como blancas. Y esto además nos pone en un dilema, porque ¿en qué lugar estaríamos grupos poblacionales como los de Canarias,
que no nos identificamos claramente con ninguno de esos dos polos. ¿Cuál sería el papel que jugamos en el discurso de la raza y en el juego racista las poblaciones del archipiélago canario? Bueno, eso sería un tema para hacer otra conferencia entera, ¿no? Pero lo quería dejar ahí en el aire. Volviendo a una imagen de Arguineguín, pero ahora del muelle atostado de personas migrantes, quiero concluir diciendo que el racismo, o que el hecho de que el racismo sea calificado como un fenómeno histórico y que a su vez la raza pueda entenderse también en España como ley, no es sino una manera de dar a entender que las desigualdades que el racismo prodiga como marcador de privilegio y opresión son construidas socialmente. Es decir, que ni son naturales ni son eternas. No han estado siempre ahí y no tienen por qué seguirlo estando. El racismo se puede y lo que es más importante, se debe combatir. Y España como Estado-nación, que ha tenido un papel tan destacado en las genealogías de la diferencia que propone la raza, no debe ni puede inhibirse de esa responsabilidad, sino asumirla, tomando parte o teniendo un papel mucho más activo en esa batalla imprescindible por la justicia que representa el antirracismo. El racismo como síntoma no es sino una marca, el indicador de un malestar social, un malestar del que se valen instituciones políticas, grupos de poder, medios de comunicación, etcétera, para legitimarse a través del viejo recurso de desviar la atención. La atribución automática de un cariz amenazante a ciertas manifestaciones de diferencia es un precio demasiado alto a pagar para formar parte de una comunidad nacional. La expulsión, la persecución, la deshumanización y en demasiadas ocasiones también la muerte no pueden fortalecer a ninguna comunidad, sea nacional o no. Solo la debilitan entre el temor que instiga su indolencia. El racismo consiste siempre en sustituir por otra realidad aquello que es otra cosa, como dice Achille Mbembe. Y su función no solo es la de legitimar las diferencias humanas, sino también el excedente que necesita el orden capitalista y el malestar generado por sus formas de exclusión, basadas, insisto, en el recurso constante a la muerte simbólica y material de poblaciones enteras. En definitiva, plantar cara al racismo, formando parte de un Estado-nación que debería tener la obligación ética y política de reparar el daño causado por sus crímenes, significa, desde mi perspectiva, dar una batalla impresionante. Así que las personas que quieran participar, por favor, que levanten la mano. Les pido, por favor, que sean concretos y breves para que podamos participar lo máximo posible, porque tenemos como mucho 10 minutos y poder encauzarlo. Ahí hay un señor que ha levantado la mano, por favor. De raza, ¿no? Y también un giro que ha tenido la derecha española en los últimos 40 años, que pasó de ser una derecha muy antisemita. Estaba pensando, por ejemplo, el Carrero Blanco, que fue presidente, pues tiene un libro, creo que se llama el Mar y la Tierra, o algo así, no recuerdo bien, El Mar y España, donde tiene párrafos que son absolutamente nazis, pero nazis delirantes, ¿no? Entonces, a partir de Aznar hay un giro de la derecha de España hacia el tema más de Estados Unidos, y entonces el tema, digamos, judío se replantea de una manera muy diferente, como estamos viendo ahora dentro de la derecha también. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay una categoría que llama, que se lo he leído a Walter Mignolo, él habla de las diferencias imperiales internas. Él habla de la diferencia colonial para distinguir las poblaciones que pertenecerían a las metrópolis frente a las poblaciones colonizadas, pero habla de diferencias imperiales internas dentro de básicamente Europa. Y esa diferencia imperial empieza a operar interna a partir del siglo XIX, fundamentalmente, XVIII y XIX, con ese fenómeno de pérdida de la hegemonía luso-hispana, no solo española, yo aquí me refería a la española, también estaba Portugal por ahí, y el reforzamiento de la hegemonía noreuropea, británica y francesa fundamentalmente. Cuando se empiezan a reelaborar los discursos coloniales de esa perspectiva, surge lo que llama, recordaré su nombre, Mary Louise Pratt,
el discurso de la anticonquista, ¿no? Que es los portugueses y los españoles fueron malos colonizadores, nosotros, los ingleses y los franceses, somos buenos colonizadores, somos colonizadores humanitarios, fíjense el oxímoro. Y entonces se crea una diferencia imperial en la que las poblaciones del sur de Europa, no solo España y Portugal, también Italia, Grecia, son vistas como inferiores dentro del rango superior que representa esa blancura. La cuestión es que el imaginario de la blancura, yo considero que empieza con la expansión colonial española, pero luego se tergiversa o se pervierte o es raptado o cooptado por esas élites burguesas blancas del norte de Europa, que lo representan de una manera más férrea, por decirlo así. Y es cierto que se producen en ese momento, de hecho hay una literatura de viajes muy amplia que habla de, por ejemplo, viajeros ingleses y franceses en España, sobre todo en Andalucía, ¿no? La zona sur de España, que describe la realidad española casi como si fuera literatura colonial, ¿no? Y los tipos raciales españoles en esos términos. De hecho, me consta que se está empezando a hacer en Andalucía ahora, inspirado en buena medida en los trabajos que se han hecho en Canarias, trabajos sobre la raciología que se aplicaba a las poblaciones andaluzas de la época. Entonces, quizás estemos abriendo la posibilidad de investigar una nueva etapa o de investigar de una manera diferente una etapa que ya conocíamos en la cual se habla de procesos de racialización y las críticas o las divergencias en torno a la definición de blanquitud también en los países del sur de Europa. Y esto yo creo que es muy interesante porque va a permitir complejizar mucho más los esquemas a veces quizás demasiado simplistas de las posiciones descoloniales. Así que sí te agradezco mucho esa. Ahora hay una moda que a mí no me gusta mucho, que dice, no, no es racismo, es aporofobia y tal, ¿no? Que es como es miedo al pobre. Las categorías de opresión interseccionan entre sí. El tema de de las identidades sexuales, la clase, la raza, las formas de producir conocimiento, suelen estar en un mix. Algunas veces unas operan con mayor fortaleza que otras, pero normalmente suele haber una cierta connivencia entre ellas. Entonces, el clasismo es una forma, es un marcador de desigualdad que opera con el capitalismo, se basa en las clases sociales, que es el modelo de organizar a la población según las formas del capital y la fuerza del trabajo, y cómo ésta se organiza, etcétera, la tenencia de formas productivas o no, etcétera. Pero la raza tiene que ver con una jerarquía que va más allá de la clase, aunque pueda gestionarse con ella. Dicho de una forma rápida, si perteneces a la clase baja, pero eres una persona blanca británica, pues estás fastidiado, pero más fastidiado estás si encima perteneces a un contexto, claro, si eres una mujer, si eres negra y encima eres de clase trabajadora. Entonces son todos ejes que van interseccionando entre sí. Es que antes mencionabas el contexto actual de España, ¿no? Donde por un lado hay un monopolio de los medios de comunicación y por otro lado es un estado frontera, ¿no? ¿Cómo le llamas? Sí, fortaleza, frontera. Entonces está claro que hay un interés claro del aparato ideológico del Estado por mantener esa otredad, ¿no? Para poder justificar su posición como Estado fortaleza. Y mi pregunta es, ¿qué tipo de estrategias hay para combatir como eso y cómo se puede cuantificar el impacto de esas estrategias? Sí, yo soy incluso más provocador. Yo lo que planteo es que quizás el problema sea la propia idea de nación, que no funciona sin esa autoridad que se le opone. Y estrategias, pues quizás sea el momento de, bueno, esto se lleva diciendo tiempo, ¿no? Empezar a buscar formas de construcción comunitaria que eludan estas retóricas de exclusión, o que si necesitan la exclusión, porque el juego de identidades en las cuales se basan, necesitan un oponente, una autoridad a partir de la cual reafirmarse, se base en otros términos que puedan ser más lesivos, como pudiera ser, por ejemplo, el reparto de la riqueza y la división internacional del trabajo, por ejemplo. Es un tema complicado, yo creo que es lo que subyace a todo lo que he comentado, ¿no? Finalmente, si el nacionalismo no funciona para articular experiencias emancipadoras, ¿qué puede funcionar como elemento aglutinador? A principios de los años 2000 había una gran esperanza por las entidades postnacionales, ¿no? La Unión Europea, por ejemplo, era una de esas instituciones y ha demostrado que ni siquiera puede salirse de la lógica nacionalista y que sigue, lejos de ser una entidad postnacional, es una reunión de nacionalismo. Y cada vez más con los auges o el rebrote de las ultraderechas hipernacionalistas. Entonces es complicado. Y luego tenemos en la otra mano, insisto, los ejemplos de los nacionalismos populares que ha habido pues, fundamentalmente en el continente africano y en Asia, las descolonizaciones de finales del siglo XX, que también han mostrado sus limitaciones, pese a sus beneficios o sus bondades. ¿Habláis conmigo? Sí. Ah, muy bien. Bueno, en primer lugar, eso es una magnífica exposición. Creo que hay que exponer más ese tipo de análisis
y sin miedo. Y la otra cuestión, como pregunta, es cosas concretas. Cuando se dice que el racismo es prejuicio más poder, ¿es correcto? Y cuando decimos que el lenguaje se va moldeando para afirmar el racismo, y sin ese lenguaje el racismo no crece, y además el racismo se combate con otro lenguaje, y hay que tener mucho cuidado en ese sentido con los medios de comunicación. ¿Cuál es tu opinión? Y lo último es el término subsahariano. ¿Qué le parece como creación de afirmación de un tipo de racismo? Luego está la diferencia de América Latina en el racismo que se produce ahí y de la América del Norte. Gracias. Sí, sí, totalmente de acuerdo. A ver, para que no haya eco ahí. Gracias, Cristina. Sí, yo creo que el racismo es poder, sobre todo. El prejuicio lo alimenta. El poder y es una estratagema de poder. El racismo sobre todo es poder y desde luego sin lenguaje no hay sociedad y sin lenguaje tampoco hay cambio en la sociedad. Y al hilo de esto, pues desde luego el uso de términos, hay un montón de términos que son problemáticos, subsahariano es uno de ellos y connota racismo. También se habla de afrodescendencia y también es problemático porque niega la africanidad de todo el norte de África cuando no se vincula a esas poblaciones. Estamos en la búsqueda constante de conceptos que, sí, bueno, estos ya son ya insultos directamente, ¿no? Estamos en la búsqueda constante de conceptos que sirvan para que quepa el mayor número de población y que no sean ofensivos para estas poblaciones. Desde luego, subsahariano no es el más correcto, aunque yo lo utilicé hoy de manera desafortunada, pero es difícil encontrar conceptos que resuman la compleja y variada realidad del continente al que pertenece también Canarias, aunque en muchos casos seamos las propias Canarias y Canarias las que no queremos reconocer. Una última pregunta, corta, si es posible. Alguien que quiera. A ver, Guillermo, por favor. Darle las gracias por este nivel de información que nos ha dado. Tenía algunas preguntas sobre racismo, otrismo. Has hablado de otredad y me quedo con eso, pero quiero echarle un piropo a Teo, que acaba de intervenir, porque dijo una vez una cosa preciosa en una reunión que tuvimos, que él se calificaba como racista porque amaba a todas las razas. Siempre se tiene que definir tanto por posición como por oposición. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esa definición por oposición no sea lesiva para el otro, ¿no? Es decir, ¿cómo te puedes diferenciar sin que esa diferenciación sea necesariamente mala? Y si hay algún ejemplo o alguna bibliografía al respecto que haya podido indagar un poco sobre eso. Complicado. Las teorías que hablan de la identidad siempre hablan de los efectos de frontera y además yo creo que es lo que experimentamos cuando se dan procesos de integración identitaria, cuando un grupo se siente cohesionado es porque tiene una amenaza externa. Cuando no hay una amenaza externa fuerte, el discurso identitario y el sentimiento identitario también se relajan. Entonces yo no conozco un efecto identitario que no surja. Quizás lo que nos pueda venir son amenazas exteriores que no se conciban dentro de la especie humana y que permitan, aquí vamos a la distopía, ¿no? Gringa típica, pero no me voy a ir tan lejos, no es los extraterrestres, es que tenemos el problema que nos estamos enfrentando que es la extinción. El ser humano está al borde de la extinción, tampoco lo reconocemos, como otras tantas cosas, pero estamos al borde de la extinción por un cataclismo climático que va a complicar mucho las condiciones, ya lo estamos viendo. Empezó a hacer frío esta semana. Entonces, quizás algún tipo de amenaza de esas características pueda servir para que contra quien se organice la diferencia en la que se basan las identidades humanas sea contra un elemento que no forma parte de la humanidad. Pero fíjense, aquí también tenemos un galimatías. Son seres humanos los que han provocado este proceso cataclísmico. Y hay responsables humanos, como en todo. El capitalismo tiene sus responsables humanos, la pobreza, la desigualdad, el racismo. Hay gente que operan con mayor responsabilidad que otras en este tipo de procesos. Entonces es complicado siempre inhibirse. Vamos a ver qué pasa. Creo que vamos a aprender mucho sobre las identidades colectivas en los años que vienen porque lamentablemente van a ser años duros. Muchas gracias.
Roberto, por la brillante exposición. Esperamos contar en otro momento.